Gloria al Señor. Bien, ¿cuántos tienen gozo en esta mañana? Eso. Ustedes sí se oyen con gozo, hermano. He estado en otros lugares donde tienen el gozo, pero bien profundo y bien escondido. No, aquí está a flor de piel, ¿verdad? Ese gozo que el Señor nos da. Pues bien, como decía nuestro hermano Abisaí, gracias por permanecer, por seguir aquí. Gracias a Dios por la familia que nuevamente nos visita, ¿verdad? Ahí con mi hermano y su linda familia. Damos gloria a Dios y otros parece que siguen de vacaciones, pero en fin, nosotros nos gozamos y si viene el Señor hoy, no nos quedamos. ¿Cuántos se quieren quedar cuando venga el Señor? Levante su mano y diga amén, yo me quedo. Nadie, ¿verdad? Nos vamos con Él, amén. Bien, entrando en materia, hermanos, estamos en esta serie por demás interesante, se llama Sexo, ¿qué dice Dios? Y hermanos, esta es una serie de enseñanzas, escúchelo bien, que nos va a impactar si podemos poner atención. Y si podemos darle seguimiento a esta serie, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios exactamente versus la voluntad de la cultura o la idea que ha puesto nuestra cultura hoy en día acerca del sexo. No sé si ustedes sepan, pero dentro de los 66 libros que tiene la Biblia, hay un libro específicamente, hermano, que nos habla acerca del sexo según Dios lo creó y lo formó. ¿Están conmigo? Ese libro se llama, y se los dejo de tarea si gustan, se llama el libro de Cantares. Lo escribió el tremendísimo y sabio rey Salomón, y él puso ahí unas cosas, hermano, que en verdad es conforme a lo que el corazón de Dios manifestó desde un inicio acerca del sexo, dentro del marco matrimonial, por supuesto, dentro de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Él ha escrito, hermano, en su palabra, cómo es que realmente los que creemos en Él, los que reconocemos su señorío y los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, hermano, Él ha dejado esto para cada uno de nosotros. Y no nos deberíamos de dejar envolver o de dejar influenciar por lo que la cultura hoy en día está manejando, ya de años inclusive, que el sexo solamente es algo en lo cual tú puedes tener un tipo de satisfacción personal y ya. Y no es así la voluntad como Dios lo formó y lo creó desde aún antes de la fundación del mundo. Pero bien, entramos a nuestro tema hoy dentro de nuestra serie Sexo, ¿qué dice Dios? Y rogamos y oramos, repito, todos los siervos que servimos al Señor en este lugar, porque el Espíritu Santo continúe la obra o la empiece si no ha iniciado en tu vida, que es verdaderamente la voluntad de Dios acerca de este tema tan importante y que nosotros como adultos necesitamos entenderlo bien, hermano, y saber que todo esto que estamos aprendiendo en esta serie de enseñanzas, nosotros les podamos decir a nuestros hijos y los que ya somos abuelos también, a nuestros nietos, y los que somos bisabuelos también a nuestros bisnietos, ¿verdad? Great grandchildren dicen en inglés. Pero es importante que nosotros lo aprendamos. El tema de hoy se llama el pecado y el sexo exactamente. Así que vamos a iniciar con esto. Yo les voy a rogar, hermano, y siempre esta es una iglesia, una congregación que está poniendo atención al 100%. Voy a tratar de ser corto, no les prometo mucho, pero voy a hacerlo en la medida que podamos ir llevando el tema. Amén. Miren, el pecado nos afectó, hermanos, de tal forma que inicialmente nos separó primero de Dios, rompió nuestras relaciones familiares inclusive, impactó la creación de tal manera que deformó la imagen que teníamos de Dios. Esto es lo que creó el pecado. Entonces, vamos a ver cómo realmente esto, hermano, no solo nos separó, sino aún nos esclavizó. Porque, miren,
no sé cuál sea el testimonio de ustedes, Dios lo conoce a la perfección y cada uno de ustedes, pero cuando éramos esclavos del pecado, cuando servíamos al Dios de este mundo, tomábamos las cosas como la cultura nos lo presentaba, ¿sí o no? Señor, devuélveles el habla, Padre. Entendíamos lo que el mundo decía. Cuando digo cultura, hermanos, y le voy a hablar de una manera directa y clara, es lo que el mundo piensa y lo que enseña. Pero que la mayoría de las veces, el 99.9% de lo que la cultura enseña y realiza, lo que viven, hermano, no es bíblico, no es conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Como el pecado original, repito, cuando fue la desobediencia, cuando Dios puso a Adán y Eva, hermano, la primer pareja, allá en ese huerto del Edén que nos habla el libro de Génesis, en el primer capítulo precisamente, cuando el Señor les concede el privilegio, la bendición de entrar a ese huerto del Edén, hermano, y decirles a ellos, como matrimonio, como pareja, que podían hacer uso de todo el lugar. Yo no sé, pero que la Quinta Inn, ni que Vegas Resort, ni que nada de eso, hermano. El jardín del Edén debió haber sido algo hermoso, pues les dio la libertad a Adán y a Eva de que se sirvieran de todo lo que estaba allí. Árboles preciosos, tremendos, hermano. Y el Señor les da como, me imagino, como un tour, eso no lo dice la Biblia, me lo estoy imaginando yo, pero les da un tour ahí en el jardín del Edén y les dice, de todo esto podréis tocar y comer. Todos aquellos árboles frutales tan hermosos, pero les dijo y les puso una sola condición: de este árbol del bien y del mal no comeréis. ¿Están conmigo? Y saben, todos conocemos, o la mayoría, la historia. La historia fue que desobedecieron al Señor, que comieron de ese árbol del bien y del mal, y ya entrando en detalles, la historia nos habla, ¿verdad? Que viene la serpiente aquella y que empieza a hablarle casi al oído a Eva, y que le dice, ¿ya viste qué hermoso y qué apetecible se ve el fruto de ese árbol? Y las primeras palabras de Eva, ¿qué fueron? Ya lo empezó a ver y dice, pues sí, pero de ese árbol no podemos comer, porque Dios nos dijo que de todo podemos comer, menos de ese árbol, porque es el árbol del bien y del mal. Y nos advirtió además el Señor, poniendo al tanto Eva a la serpiente, ¿verdad? Que el día que de él comiéramos íbamos a morir. Y todos sabemos el engaño, ¿verdad?, de la serpiente, de Satanás personificado en ese animal inmundo, que inclusive después a ese animal Dios lo maldijo y le dijo que se iba a arrastrar por el resto de su vida y de sus generaciones. Pero hermano, fue tanto la tentación que puso el maligno, el mentiroso, el padre de mentira en Eva, que sabemos bien todo el contexto de la historia, ¿no es cierto? Ella terminó comiendo de eso y dándoselo también a Adán. Ahí, todo esto lo estoy diciendo, hermano, porque fue el origen del pecado original. Mucha gente, y a nosotros desde niños o desde jóvenes, nos enseñaron acerca de que el pecado había sido el que Adán y Eva tuvieran relaciones sexuales. ¿Cuántos? Bueno, yo sé que aquí todos son jóvenes, pero ¿cuántos de mi época más o menos oyeron eso? Que el pecado original era que habían tenido relaciones sexuales Adán y Eva, ¿verdad que sí? Y nosotros crecimos creyendo eso, pero no es exactamente lo que dice la Biblia, es lo que la cultura y el mundo enseñan, pero eso era en aquella época. Hoy en día, ¿saben qué ocurre? Que vivimos en una cultura sexualizada, hermano, porque para todo es sexo. Pero triste y desgraciadamente, esa cultura que hoy en día predomina por desgracia, ¿saben qué pasa? Eso
lo han tergiversado de tal manera que lo han hecho sucio y que lo manejan de una manera tal que, hermano, te lo ofrecen como algo tan natural que el mismo padre de mentiras se ha encargado de poner en esta cultura que les estoy mencionando, que aquello es algo muy natural. El que las parejas, aún sin estar casados, tengan relaciones sexuales, es lo más natural del mundo. Y si tú les externas inconformidad al respecto, ¿saben qué piensan y qué te dicen muchas veces? Que eres anticuado, que eres, en mis tiempos allá, en mi rancho grande, allá donde vivía, en mis tiempos, ¿sabes qué? Decían, oye, ¿qué te pasa? Estás pero antiguo, eres en ese tiempo se usaba la palabrita de la momisa, o sea, de los ya grandes, de los ya casi viejitos. Y ¿saben una cosa? Con eso crecimos, hermano, muchas generaciones, y pensamos que el hecho del acto sexual, hermano, no siendo lógicamente dentro del matrimonio, que eso, hermano, no, estaba tremendo. Y aún dentro del matrimonio, muchas parejas, muchos esposos creían que aquello era algo como un tabú, y por siglos, óyelo bien, iglesia, y esto lo tenemos que recordar. El pastor Israel lo estaba mencionando el domingo anterior cuando inició esta serie de sexo, porque sabes, la iglesia por décadas, no sé si por siglos, pero el tema sexual, óyelo así, ha sido un tabú, algo que ha sido escondido, pero que en la iglesia nunca se debe de mencionar. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, y estoy hablando de iglesia cristiana, no digamos de la iglesia popular. ¿Saben algo? Muchos de nosotros, o algunos, yo no sé, pero yo lo puedo testificar con mi vida. Yo vengo de un contexto, hermano, como tradicionalmente en México se manejaba la religión popular, la católica. ¿Y saben qué? Desde aquellos años, desde que yo empecé a tener uso de razón, hermano, esos eran temas tabú. Eso no se tocaba ni se mencionaba para nada. Hace cuenta, se persinaban ahí de espantados cuando oían la palabra sexo. Y hoy en día, la cultura como maneja el tema del sexo, quiero decirte algo y sin temor a equivocarme. ¿Sabes qué? El mundo que vivimos no es exclusivo de Norteamérica, no es exclusivo de Latinoamérica, es en todo el mundo se vive, hermano, una situación acerca del sexo tan liberal que verdaderamente, fíjate cómo lo voy a mencionar, Sodoma y Gomorra se quedarían inocentes a lo que se vive hoy en día. ¿Tú lo crees? ¿Y sabes por qué? Por ignorancia. Porque nosotros como pueblo de Dios, dice aquí la palabra, hermano, habla el Señor y dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Muchas veces estamos ignorando las verdades escriturales. En muchas ocasiones le hacemos más caso a la cultura que a lo que dice la misma escritura. Porque no es malo. Bueno, si lo hace él o ella, bueno, pues no debe ser tan malo, ¿no? Hermano, dice también el Señor, lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, no nos conformemos a este siglo, quiere decir, no tomemos la forma y las costumbres que este siglo hace, entiéndase la cultura. ¿Y por qué lo menciono? Porque, hermano, todo esto va en contra, toda esta cultura sexualista va en contra de lo que Dios diseñó en su corazón para el sexo. El sexo Dios lo creó puro y repito e insisto, hermano, dentro del marco matrimonial. ¿Por qué? Señor, entonces, cuando en el matrimonio juran delante de Dios, ¿verdad? Los contrayentes, él y ella cuando se están casando, y dicen y hacen sus votos,
¿verdad? De fidelidad. ¿Están conmigo, verdad que sí? ¿Y saben qué? Dice, yo juro serte fiel, amada mía. Y ponen la sortija y toda la ceremonia, está bien. Pero hermano, esta cultura es tan arrogante, es tan avasalladora, que ¿saben qué ocurre? Aún a los creyentes casi los convencen o hacen que lo vean también de alguna forma natural. El marido, después de algunos años de casado, cuando ya hizo sus votos solemnes delante de Dios y de muchos testigos, hermano, empieza a andar con otras mujeres. Eso se llama adulterio. Y ocasiones, hermano, cuando son jóvenes, todos pasamos por la edad de la juventud, ¿no es cierto? Nadie nacimos como somos. Yo era bien guapo, era güero de ojos azules, pero me cambiaron y bueno, no se crean, es para que se rían. Fui pretito con la frente, con un opal colgando ahí con toditunas, hermano. Y a veces me quiero sentir americano, porque ya hablo inglés y digo cornflakes de Kellogg's. Esta es la parte agradable, hermano, para que se rían. Acuérdense que dice la palabra que un corazón alegre constituye un buen remedio, ¿verdad que sí? Pero el espíritu triste seca los huesos. Así que quitemos todos, cuando pongamos el rostro duro así, hermano, recordemos la palabra. ¿Ok? Amén. Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces les decía, ¿de qué les hablaba? Miren, hermanos, nosotros necesitamos entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y decía, si tú eres joven, en eso me quedé. Y de jóvenes todos, hermano, tenemos un rebotadero de las hormonas increíble, ¿verdad que sí? Pero eso solo es una etapa de la juventud. Pero en esa etapa o en esa época que vivimos, óyelo bien, muchos jóvenes cristianos, hermano, se pierden porque entran en fornicación. Para el casado es adulterio, para el soltero es fornicación. Pero ¿qué dice el mundo? No, no hay problema, no te apures. Había una palabra antiguamente que decían, no seas mojigato, no sé si la conocen. Casi aquí la mayoría somos mexicanos, porque son nuestros dichos y palabras que usábamos. Bueno, todos son parisienses, gloria a Dios. I'm sorry. Allá el pastor Tony habla francés, inglés, alemán. Habla 5 idiomas y 2 lenguas muertas, pero esas no hablan nada, están dead. Ok, hermano, verdaderamente la cultura de hoy nos dice espantados, excluyentes, porque tampoco estamos de acuerdo con las parejas, relaciones de parejas del mismo sexo, y ese es otro rollo que me estoy metiendo, no sé ni por qué lo dije, pero ya metí el choclo. El punto aquí, hermano, es que necesitamos entender que el hombre, el ser humano, cuando digo hombre es genérico, se refiere a hombre y a mujer, ¿ok? Entonces, el hombre fue creado como un ser relacional. No fuimos creados por Dios, hermano, aunque algunos, hay excepciones, ¿verdad? Que sienten este llamado, vamos a decirlo así, que se van allá como ermitaños. No, Dios nos creó hombre y mujer y nos creó como seres relacionales para relacionarnos. A mí me da mucho gusto cuando estamos aquí o cuando nos vemos en la calle, ¿verdad? Y nos saludamos y podemos hablar un poquito, etcétera. Pero eso ya es una relación de amistad, ¿no es cierto? Ahora, con más razón, el Señor nos creó para relacionarnos y como pareja, como marido y mujer, hermano, esta relación debe ir en incremento, debe de ir de acuerdo al propósito que Dios tuvo desde un principio. ¿Cuántos creen en eso? Díganme amén. Porque ya me está dando sueño y el que me voy a dormir soy yo, hermano. ¿Amén? No, ¿verdad? No me duermo. Ok, alerta. Entonces, si tomamos como base que somos seres relacionales, volviendo al punto de mi inicio, hermano, cuando hubo la desobediencia, hubo una muerte que quiere decir separación. El ser humano, Adán y Eva, hermano, perdieron inmediatamente en el acto de la desobediencia, ellos perdieron esa relación con el Creador. Murieron literalmente, porque cuando les contaba lo que dice Génesis y que todos conocemos o la mayoría, hermano,
cuando cometen la desobediencia a ellos, de comer de ese fruto, hermano, momentos antes, el maligno, a través de la serpiente, le dice a Eva, ¿qué te dijo Dios? No, Dios nos dijo que de este árbol, el día que comiéramos, moriríamos. ¿Están conmigo? ¿Y qué le contesta Satanás? No, hombre, ay, Eva, eso no es así. ¿Sabes por qué les dijo Dios eso? Porque Él sabía que cuando ustedes comieran iban a ser como Él, como Dios, porque van a saber del bien y del mal. Por eso se llamaba así el fruto de ese árbol, el árbol del bien y del mal. Pero entonces hubo esa separación, hermano, y ahí lo que Dios creó para el ser humano como algo en lo cual tenemos que relacionarnos necesariamente, eso fue roto en ese momento. Y no solo se rompió la relación con Dios, aún pasó algo bien importante. Si leemos con cuidado ahí en Génesis, hermano, lo pueden leer más adelante, por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero miren, cuando hubo eso, cuando sucedió este hecho tan lamentable de la desobediencia, ¿sabes qué? Ahí mismo Adán y Eva hubo una ruptura. Si de por sí ellos se sintieron avergonzados, porque inmediatamente que comieron del fruto, como era el fruto del bien y del mal, ellos se dieron cuenta, dice la palabra de Dios, que ellos se vieron desnudos y se avergonzaron. ¿No es cierto? Ellos buscaron taparse. Ellos desearon, ¿sabes qué? Dice, estamos desnudos, ¿qué hacemos? Y Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce y todo lo ve, hermano, le empieza a hablar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y después de hablarle varias veces, Señor dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Dios ya sabía lo que había pasado. Tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Hermano, y así es la historia, porque realmente esto que nosotros hoy en día estamos viviendo, si como creyentes, óyelo bien, iglesia, nosotros entendemos que una de las primeras consecuencias del pecado fue, hermano, precisamente esa separación, esa muerte. Y insisto, dentro del matrimonio, Adán y Eva, ellos se sintieron mal, ellos se avergonzaron. Algo en ese momento, hermano, quedó roto para ellos. Así que cuando eso nos ocurre a los seres humanos, a los cristianos, cuando tenemos una situación así, buscamos algún tipo de sustituto que llene esa intimidad, esa relación que Dios creó y sobre todo, hermano, insisto, únicamente dentro del matrimonio. Mira, cada persona que practica inmoralidad sexual, lo que busca realmente es esa relación que Dios puso en el ser humano. Esa relación de decir, ¿sabes qué? Es que yo necesito relacionarme. Miren, como somos adultos, voy a hablar con toda esa franqueza que este tema lo requiere. Porque son enseñanzas, insisto, que nosotros tenemos que aprender y que guardar en nuestro corazón, hermano, para no pecar contra Dios y contra nosotros, hermano. Eso es bien importante que lo hagamos, iglesia. Aquí el punto es, cuando la gente comete tanta inmoralidad sexual, en el fondo ellos están buscando tener esa relación no solo física, sino espiritual. Porque entendemos, hermano, cuando en un matrimonio está la relación sexual, ¿saben que no es solamente lo físico? Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Es lo espiritual, es lo emocional. Es, hermano, algo que creó Dios, insisto, algo puro. Pero las generaciones y la cultura lo ha ido deformando de tal manera que ahorita vamos a ver
cómo realmente se manifiesta esto. Pero necesitamos hacer clara conciencia de esto. Miren, el fundamento de la impureza, y ese es otro punto importante, el fundamento de la impureza sexual, escuchen esto, se basa en satisfacer única y exclusivamente lo físico. Solo eso, la impureza. Y Dios así no lo creó. Dios no formó de esa manera. ¿Sabes? En el matrimonio, otra vez, cuando alguno de los dos cónyuges solo busca la satisfacción sexual, eso no es completo, ni es agradable, ni conforme al propósito que Dios lo creó. Y la Biblia nos habla de un ejemplo que todos o la mayoría de aquí debemos de conocer. En el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 11 y versículo 24, si nos da tiempo lo vemos ahí, si no, está bien así. Nos habla de la historia del rey David. ¿Se acuerdan? Todos conocemos la historia, bueno, la mayoría. El rey David era un rey tremendo. Dice ahí, y aconteció que levantándose David de su cama, a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, bueno, ahí dice lavando, la cual era como muy hermosa. Y envió David preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, no sé qué versión es esta, pero, Reina Valera actualizada, ok, era Betsabé, la mujer de Urías. Le dan toda la información. ¿Y sabe qué? ¿Qué hace David, el rey? Aquel hombre, fíjense bien, no lo estoy criticando, solamente estoy diciendo lo que dice la palabra. Ese rey, hermano, que dejó de ir a la batalla cuando todos deberían de estar allá, el rey principalmente por ser el líder, pero él decidió quedarse. ¿Saben qué? Aquí cayó precisamente en esto que nosotros estamos viendo ahorita como impureza sexual, porque la vio, la deseó, la codició. ¿Y qué más hizo? Dice la palabra, la mandó llamar, porque él era el rey. ¿Qué cosa le podía negar al rey? Pregunto, ¿algo? Era lo que el rey decía, eso era ley. Es como cuando en situación de broma, un rey manda a llamar a sus súbditos y les pregunta, a ver todos estos siervos, ¿saben qué hora es? Y estaban como ustedes ahorita, silencitos. Les estoy preguntando, ¿qué hora es? Dice el rey. Silencio. ¿Por qué no me contestan? A ver tú, y le dice a su paje ahí de armas, ¿qué hora es? La que usted diga, mi rey. Era el rey. David era el rey. Y ve a Betsabé bañándose y wow, ¿verdad? La manda a llamar. Y sabemos todos el contexto de la historia. Se une con ella. Pero ¿sabe qué fue ahí? Impureza sexual. Era el escogido de Dios. Era, repito, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso nos enseña que no hay una persona, no habemos quien seamos perfectos. Pero por eso hoy en día la iglesia debemos de tener el conocimiento, hermano, para no pecar contra Dios. ¿Están aquí? No les estoy regañando, me estoy emocionando, pero esto, hermano, es verdaderamente algo que tenemos que tener en nuestro corazón, no solo en la mente. ¿Sabes? Salomón cayó precisamente, David cayó precisamente en este ejemplo de impureza, de porque él qué hizo el acto y todo, y fue pura cosa carnal nada más. Esto, por supuesto, Dios no lo aprueba, hermano. Y hablando de impurezas, óyelo bien, la impureza no se le ve como parte de una relación significativa, sino únicamente como un momento de pasión. Es decir, sí, ¿sabes cómo se le ve también a la impureza? Como un acto físico, olvidando la intimidad, la íntima unidad, que tiene este acto en todo nuestro ser. Y ¿sabes algo? Óyelo bien. Yo sé que aquí hay algunos jóvenes, ¿verdad que sí? ¿Quiénes somos jóvenes aquí en este lugar? Levanten su mano. Eso, gloria a Dios. Mira cuánto joven y jovencita, gloria a Dios. Ok, ¿sabes? Vamos entonces, como vemos muchos jóvenes, a poner mucha atención.
¿Sabes? Hablando de impureza, oye esto, la pornografía, escúchalo, la pornografía te incita a la sexualidad sin la relación. Ahí lo dejo. La masturbación te vende un placer sin la relación. El pecado trajo la impureza sexual que se centra en la separación y la deformación de una genuina intimidad y relación entre los cónyuges mediante el acto sexual, entiéndase, dentro del matrimonio. Esto, hermano, la impureza sexual es de lo que tenemos que huir. Y hablando de impurezas, yo admiro mucho cuando leo historias bíblicas el ejemplo y el testimonio de José el soñador. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad que muchos conocemos la historia? Ese hombre, hermano, ese hombre realmente era hombre temeroso de Dios. Cuando fue tentado, cuando tuvo la tentación ahí, es más, cuando lo jalaban, ¿verdad? La esposa de Potifar. Hey, ven, mira, aquí no que era un buen mozo, ¿no? No tan guapo como muchos de aquí habemos, pero de todos modos, hermano, él soportó la tentación. ¿Por qué se rieron? Por lo guapo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Saben? Esto de impureza sexual debemos de guardarnos, hermano. Nosotros, los que decimos amar al Señor, guardémonos de esta impureza. Y no importa, óyelo bien, no solo se da en los jóvenes, se da también en los adultos. Yo no sé, pero si ustedes habrán oído, pero a veces cuando hay señores ya de edad avanzada, que por ahí la gente, el pueblo, ¿verdad?, le dice viejos rabos verdes. ¿Han oído esa expresión? Órale, y no digo nada a nadie, ¿eh? Aquí no hay de eso. Aquí somos, para empezar, somos jóvenes, ¿ok? Bien, pero ¿saben? No solo se da en los jóvenes, también en los adultos. Y cuando ven, tú ves las miradas de la gente, hermano, nadie éramos así como que monedita de oro, ¿verdad? Y todos, hermano, todos, de alguna manera, estoy refiriéndome en este momento a los varones, todos fuimos así como que medio canijos en nuestra juventud, menos cuando, o sea, no conocíamos de Dios, los que no lo conocíamos, los que no nacimos en cuna cristiana. Y yo no sé, voy a hacer un paréntesis pequeño, cuando dicen cuna cristiana, si hay cunas cristianas y cunas mundanas. Una vez dije, ¿por qué dicen cuna cristiana? Claro que quiere decir que naces en donde hay una familia temerosa de Dios, eso se entiende. Pero hermano, la cuna es cuna, ¿ok? Pero a lo que voy es este punto importante. Tú creces o crecemos, hermano, cuando no tenemos temor de Dios y somos terribles, tremendos. Y decía yo que también le pasa a los adultos, hermano, los pensamientos de impureza sexual. Porque a veces pasa alguna muchacha así como muy sana, o sea que no le duele nada, una persona, y con una ropa que hoy en día ya no deja nada a la imaginación, de verdad. O sea, no me espanto, no juzgo, no critico, solamente te estoy ilustrando más o menos lo que quiero mostrarte de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muchos adultos, repito, se ponen así como que medio juveniles, ¿verdad? Como que para reverdecer laureles. Yo me sé muchos dichos, más que proverbios de la Biblia, pero ¿saben una cosa? Hermano, tenemos que entender que hoy en día tú y yo necesitamos, hermano, aprender todo lo que dice aquí la palabra de Dios. Leamos proverbios, leamos salmos, para ver qué nos habla el Señor. Y mira, te decía, con esto cierro este punto. Aquí el asunto es el siguiente. Si nosotros, no importa si eres joven, de edad mediana, si eres adulto, hermano, nosotros tenemos que tener este conocimiento de las enseñanzas que nos está dando. Muchos jóvenes, muchos, me puedo atrever a decirlo así, no les doy cantidades ni porcentajes, pero muchos jóvenes hacen uso de todo esto, de la pornografía, del sexo por internet, de esto, de tanta basura, que realmente ¿en dónde queda
lo que tú y yo hemos aprendido de la palabra. Gracias. ¿En dónde? Pero mira, déjame cerrar con este punto. Dios diseñó el sexo para que fuera más allá solamente de un acto físico. Y como te decía al inicio, hay un libro de la Biblia que se llama Cantares. Por si no lo conocías, yo sé que ahora las Biblias electrónicas, bueno, pues ya no son como las de antes, ¿verdad? Pero después, óyelo bien, para que más o menos tenga idea dónde está después de Proverbios, sigue Eclesiastés o el predicador como se le conoce, y sigue Cantares. El Cantar de los Cantares lo escribió 100% el rey Salomón, hijo de David. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, entonces en este libro, hermano, habla tantas cosas hermosas de la pareja como matrimonio que a muchos de nosotros todavía nos hace subir lo rojo a la piel, ¿verdad? Porque todavía a veces nos ruborizamos, como dicen ahí. Y dicen algo acerca del sexo y a muchos se nos sube el color a la cara. Yo cuando hablo cosas así, tengo que ver algo rojo para decir, no, es que es el reflejo de lo que, de la ropa, de la cortina, de lo que sea. Pero a muchos de nosotros, hermano, yo les recomiendo matrimonios. Los jóvenes no se los recomiendo. Los que no se han casado, no porque no lo puedan leer, claro que lo deben de leer. Todo es a su tiempo. Precisamente el libro anterior aquí a Cantares es Eclesiastés o el predicador, y ahí habla de que hay un tiempo para todo. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de abrazar, tiempo de soltar y etcétera. Eso nos prepara para el libro de Cantares precisamente. Pero es esto, precisamente en el libro de Cantares, insisto, donde el amado le habla a su amada y viceversa. Eso es bonito, hermano, porque Dios exactamente, este es el centro, lo medular de la idea cuando Dios creó en el matrimonio precisamente el sexo. Pero lo sabemos de antemano, cómo lo han distorsionado, cómo lo han hecho tan vil, que hoy en día a lo malo lo llaman bueno, hermano. Yo, discúlpenme, y no sé, va a salir ahí, pero lo tengo que decir. Hermano, a mí me sale desde aquí adentro algo cuando yo veo a dos personas tomadas del mismo sexo, tomadas de la mano, y siento náuseas cuando los veo besarse en la boca. Y digo, ¿esto es tan natural? O sea, ¿esto es lo que el mundo ha aprobado? Esto es lo que a nosotros los cristianos, los creyentes, nos dicen que somos excluyentes. Porque saben, ha habido demandas en muchos estados de la Unión Americana contra ministros del Evangelio por estar en desacuerdo y no querer casar a personas del mismo sexo. Ustedes lo saben, ¿sí o no? ¿Y saben qué? ¿Ustedes creen que esto Dios lo creó y lo hizo así? Entonces, hablando de esto, yo con eso voy a cerrar ese comentario. Dice la palabra, varón, ¿y qué? Y hembra los creó Dios. Adán y Esteban. Ah, ¿no? Adán y Eva. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién está equivocándose? ¿Quién está haciendo las cosas torcidas de acuerdo al corazón de Dios? La cultura, el hombre. Es lo que estamos viviendo. Y a nuestros hijos, ¿qué les estamos mostrando? Es por eso, hermano, que tú y yo necesitamos no solo venir a estas enseñanzas, sino invitar a personas. ¿Para qué? Para que sepan realmente que lo que están haciendo, lo que están viendo, lo que están viviendo en la sociedad, hermano, no es más que pura suciedad. Es eso, ¿sabes? El sexo promiscuo. Tantas cosas aberrantes que ya el mundo, hermano, perdió. Óyelo bien, hoy en día el mundo ha perdido la capacidad de asombro. ¿Sí o no?
Vemos cosas que, antes qué bárbaro. No, hoy seguimos nuestro camino. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los cristianos que debemos de hacer la diferencia, hermano? A veces nos conformamos a la forma y al molde que el mundo nos está ofreciendo. Hermano, en ti y en mí, óyelo bien, y delante de Dios se los digo. ¿Sabes? En nosotros está el deber, la obligación y la responsabilidad, óyelo, de que nuestras generaciones, nuestros seres más queridos, hermano, sean instruidos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No religiosos, no mojigatos, no espantados, no excluyentes como nos llama la sociedad, la sociedad. Así nos hablan y así nos catalogan y así nos etiquetan también. Porque somos excluyentes. Excluyentes porque no estamos de acuerdo a su perversa manera y distorsionada de vivir. ¿Sabes? La parte física del sexo, eso es bien fácil. La verdadera intimidad relacional es la que no es fácil y solamente, óyelo bien, se logra con Cristo Jesús. Teniéndolo en tu corazón, en tu vida. Que no somos perfectos, eso está por hecho. Nadie somos perfectos. Estamos en el camino de la perfección. Porque, hermano, también está escrito. Este proceso de perfección, hermano, ¿sabes cuánto tiempo nos va a llevar? Toda una vida. Vamos en camino a la perfección, porque lo dice el apóstol. Dice hasta que todos, y eso es todos nosotros, lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud del varón perfecto, a Cristo Jesús. Pero en ese camino de perfección necesitamos, hermano, por lo que más queramos, por nuestros seres amados, necesitamos instruirles. ¿Sabes? El pecado, con esto termino, el pecado nos separó de tal manera de Dios que rompió esas relaciones que teníamos o esa relación personal con Él y por ende las relaciones con nuestros semejantes, empezando con nuestra familia. Si eres hijo soltero o hija soltera, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Si ya tienes un hogar formado, hermano, inicialmente como Adán y Eva, así nos pasa hoy en día con nuestra esposa o con el esposo. A veces es muy difícil. Díganme, es más, no me digan nada. Les iba a decir, díganme sí. No estoy enojado, hermano. Es el celo de Dios. ¿Saben? Díganme sí o no los casados. O que dije que no. Los casados. Yo quiero que levante su mano solamente. Para alguien es fácil vivir. Tengas un año, un mes, 50 años, lo que sea. ¿Para quién es fácil? El matrimonio, tener la relación solamente de hablar, relacionarnos con nuestro cónyuge. ¿Para quién es fácil? Hay momentos bien difíciles dentro del matrimonio. Y repito, no es por el tiempo que lleves. Por cierto, a mí me da mucha, ¿cómo les digo? Mucha ternura es la palabra. Cuando veo yo a matrimonios ya grandes que pintan cabello blanco. El mío me lo pinto, no es así. No te estoy hablando a ti, Max, ni a los que te pintamos canas, no. ¿Sabes qué? A mí me da mucha ternura cuando veo un matrimonio de edad tomados de la mano en la calle. Eso es hermoso. Porque ahí ves que se cumple exactamente la intención y el propósito de Dios de que en la pareja, dentro del marco del matrimonio, hermano, siempre va a ser relacional. Les decía yo, no es fácil, pero se puede llevar a cabo. Con Cristo, hermano, podemos lograrlo. Entonces, continúo. El pecado, así como nos separó y rompió nuestras relaciones, esto debido al resultado o a la consecuencia de la caída de la desobediencia original. ¿Sabes? Pero por ese pecado y por esa caída, el mundo hoy en día, hermano, vive lujuria, vive toda clase de impureza sexual, lo cual para nada Dios creó así. ¿Sabes? Nosotros como iglesia, ahora, iglesia, ya, en este día y en esta hora, hermano,
dejemos, es tiempo de dejar el pecado, aún en nuestras mentes, aún en eso, hermano, busquemos lo sublime, la intimidad, óiganlo bien, matrimonios, la intimidad como Dios lo creó en lo sublime. No el simple hecho que tanto he repetido, no es el simple hecho del contacto físico, es lo relacional. Porque mira, y con esto termino, cuando en el matrimonio está la relación sexual, es algo tan sublime que deberíamos, como seres pensantes, pero sobre todo como creyentes, deberíamos, hermano, de decir en esos momentos: Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque tú creaste esto puro y limpio, Señor. No como el mundo lo ha puesto hoy en día, pero en nosotros está hoy, repito, hacerlo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Para no distraerse, si gusta puede inclinar su rostro, quizás cerrar sus ojos. Sexo, ¿qué dice Dios? Padre, qué grande es tu amor, Señor. Tu misericordia, Señor, es sin final. Padre, nos has amado tanto, Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, la mayor obra que tú haces, Santo Espíritu del Señor, es convencernos de pecado. Jesús, yo en esta hora te ruego que tú en el alma, en el corazón, en la mente, Señor, de mis hermanos, tú avives, Señor, ese fuego, Dios, ese fuego santo, ese fuego que purifica, Señor, que no consume, pero que purifica. Espíritu de Dios, convence, Señor, nuestras vidas de pecado, aún en nuestros pensamientos, Señor, si pasa por nuestra mente, Dios, algún pensamiento que no es conforme a lo que tú creaste, Señor, en este momento, Señor, que sea consumido. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tu palabra dice que para siempre es tu misericordia, Señor. Permítenos que dentro del matrimonio, Señor, no perdamos esa relación, Padre, en todos los sentidos, incluyendo el sexual, Padre. Y guarda, Señor, a los jóvenes que aún todavía no se casan. Y que aunque el mundo, Señor, le parezca que eso es anticuado, Señor, que se guarden, jóvenes y jovencitas, Señor, que se guarden hasta el día de su matrimonio. Padre, ayúdanos a que nuestra familia, con nuestros seres queridos, estas generaciones, Señor, que nos siguen, que podamos instruirles de acuerdo, Señor, a tu orden y a tu voluntad. Gracias. Gracias te damos, Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que tú has permitido que nuestros ojos, Señor, sean abiertos a tu voluntad y a tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Atesoramos, Señor, tu enseñanza en nuestro corazón y también en nuestro entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...